Con nuestro primer tema del día. ¿Saben qué significa vapear? Seguro que han visto a alguien por la calle chupando un cigarrillo electrónico con la idea de dejar el tabaco. Los expertos tienen muchas dudas sobre su efectividad y su seguridad, y de ello queremos hablar. No en vano, el negocio del cigarrillo electrónico generó solo en España 40 millones de euros el año pasado, gracias al casi 1 millón de fumadores que existe en nuestro país. Llevan con nosotros una década, aunque se han popularizado hace apenas 2 años. Fue entonces cuando empezaron a proliferar por toda España las tiendas especializadas en cigarrillos electrónicos. A día de hoy una gran parte de ellas ha desaparecido, tal vez por el desencanto de los clientes o tal vez porque no han visto en este tipo de producto la panacea que en un principio creyeron encontrar. Los expertos tienen muchas dudas sobre la seguridad de su uso. Hasta el momento actual no tenemos los suficientes estudios como para poder hablar de que pueda ser un dispositivo que cree adicción. Lo que sí sabemos es que una de las sustancias que algunos cigarrillos electrónicos liberan es la nicotina. Las ventajas de vapear sería evitar todas aquellas sustancias que están en el cigarrillo convencional pero que no están en el cigarrillo electrónico, ¿no? Sí que es verdad que podría ser menos tóxico el cigarrillo electrónico, pero eso no quiere decir que sea inocuo, ¿no? El vapor que desprenden los cigarrillos electrónicos no es un vapor de cocer patatas, ¿no? Hay algunas sociedades, entre ellas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que recomienda que nadie se exponga al vapor que desprenden los cigarrillos electrónicos hasta que no se sepa que este vapor es seguro para la salud, ¿no? Por todos los rincones del país se alzaron voces a favor y en contra de lo que se suponía que sería el heredero del cigarrillo de tabaco. Mientras para unos se podría convertir en un sustituto y el primer paso para abandonar el tabaco, para otros el grado de dependencia de la nicotina era el mismo que el de quienes fumaban al modo tradicional. Cuando estamos hablando de nicotina líquida, estamos hablando de nicotina que está tratada. Y obviamente es infinitamente menos dañina que la nicotina que pueda contener un cigarrillo o el tabaco convencional. El vapor que se expulsa por la persona que vapea no produce ningún efecto negativo a la persona que podamos tener en el entorno. Tenemos datos de que no es seguro para ayudar a dejar de fumar y tenemos datos de que no es eficaz para ayudar a dejar de fumar. La nicotina es una sustancia tóxica, se utiliza como insecticida para matar pulgones, ¿no? Es una sustancia que es adictiva, produce una adicción en las personas, en los animales, y luego es una sustancia que tiene efectos cardiovasculares, con lo cual pues desde el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo creemos que no es una buena alternativa. Pero no sé, quiero un poquito de información primero a ver si es sano, si no es saludable, antes de nada. Yo todo lo que sea de tabaco, pues no lo veo bien, y todo de humo, pues no lo veo bien, pero vamos, lo respeto, ¿eh? No es un humo tan denso como es el tabaco, creo que es algo más difuso y no lo aspiro tanto como el tabaco. Y sobre todo este humo que de momento yo me creí que era vapor y luego ya cuando lo he conocido, no por fumarlo porque no fumo, pero por verlo me he dado cuenta que es perjudicial también. Los cigarrillos electrónicos se comercializaron un poco con la idea de dejar de fumar porque se parecen mucho al cigarrillo convencional, ¿no? Y encima llevan nicotina, pero no producen el mismo placer, ni tienen el mismo sabor, ni producen la misma satisfacción en el fumador como para que sean efectivos para ayudar a dejar de fumar, ¿no? Al parecer, hay pruebas científicas que indican que estos cigarrillos liberan sustancias tóxicas como benceno, plomo y níquel, además de nicotina. De ahí que se prohíba vapear en centros sanitarios, educativos y transportes públicos, aunque sí se permita en bares y restaurantes. Antes de que fuera aprobado su uso, este dispositivo tendría que haber pasado unos estudios clínicos, unos ensayos clínicos, en los que auténticamente se demostrara que era eficaz y que era seguro. Nosotros analizamos recientemente toda la publicidad relacionada desde el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, toda la publicidad relacionada con los cigarrillos electrónicos, y llegamos a la conclusión que es una publicidad muy similar a la del cigarrillo convencional. Es como un sucedáneo del cigarrillo, ¿no? Y que puede recordar a los exfumadores, por ejemplo, de que han fumado o que les puede incitar a fumar, ¿no? Un hospital de A Coruña diagnosticó al primer paciente afectado en España por los efectos del vapeo, un hombre de 50 años con neumonía lipoidea. Se deposita
en el interior de los alveolos de los pulmones de estos vapeadores. Y precisamente al depositarse en los alveolos se origina la neumonía. Muchos países han prohibido la importación, venta y publicidad de un producto que ha llegado a consumirse de forma masiva entre los fumadores de medio mundo. Pues bien, después de ver este reportaje queremos hablar con Neus Altet, que es médica neumóloga, que entre otras cosas centra su atención profesional en el tratamiento del tabaquismo. Bienvenida al programa. Gracias. El cigarrillo electrónico nació como sustituto del tradicional hace ya un tiempo, parece que últimamente se ha puesto de moda. ¿Fue un buen invento? Para mí, no. Evidentemente, ¿no? No, porque primero creo que se engañó a los consumidores. Se les dijo que el vapor era solo vapor, que no tenía absolutamente nada. Hubo que hacer estudios desde Estados Unidos, fueron los primeros, los de la Food and Drug Administration, son los que dijeron, pues esto tiene que tener algo. Entonces se dedicaron a investigarlo. Por lo tanto, quiero decir que han engañado a los consumidores, que muchos de los consumidores creen que realmente les va a servir, que los pocos estudios que hay demuestran que no sirve y que los consumidores no les gusta para dejar de fumar, y que por lo tanto yo creo que la finalidad con la que se creó, bueno, si se creó con finalidad económica, me parece que desde luego ha sido un buen invento. Ha sido un buen invento, porque el último Eurobarómetro demuestra que unos 30 millones de europeos han consumido cigarrillos electrónicos. Por lo tanto, eso económicamente... Si se trata de dejar de fumar, ¿ayuda a dejar de fumar? ¿El fumador lo puede considerar un mal menor? No, pero los... a ver, como la regulación no es como en la mayoría de los sitios, no es como medicamento, en la mayoría de países no está como medicamento, entonces es muy difícil utilizarlo para estudios serios de investigación para dejar de fumar. Es decir, porque no es un medicamento. No, mientras no demuestres que es útil como medicamento. O sea, yo como médico no puedo recomendar cigarrillos electrónicos, porque yo no le puedo recomendar a un paciente que tome como medicación algo que tiene cancerígenos. Por lo tanto... Como decía, la nicotina... La nicotina, por ejemplo, el propilenglicol, ¿no? Que es un alcohol que es con el que se hace la niebla esta, por ejemplo, que hacen en las funciones de teatro y tal, que si expones, se ha demostrado que niños expuestos a este tipo de niebla pueden desarrollar asma. Por lo tanto, yo no puedo recomendar toxicidad, ¿no? También los hay sin nicotina. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es muy relativo, ¿no? Porque en los que dicen que no hay nicotina, también se ha encontrado nicotina. Por lo tanto, tampoco es tan cierto que no tenga nicotina. Luego, los últimos cigarrillos electrónicos, los de última generación, en los que el consumidor puede manipularlos. Entonces, a ti te dicen, por ejemplo, 20 miligramos de nicotina. Ojo, que también engañan aquí, ahora explicaré por qué. 20 miligramos de nicotina, pero como tú los manipulas para cargar el cartucho bien y tal y esto, pues igual estás consumiendo más o menos, pero tú manipulas la cantidad, ¿no? Claro. ¿Y entonces, es mucho? Si entras por internet, te das cuenta que dice, las cargas tienen 20 miligramos, 30 miligramos, 6 miligramos, pero no es cierto, es 20 por mililitro. Por lo tanto, si tú coges una carga de 10 mililitros en la de 20, lo que tienes son 200 miligramos de nicotina en esa carga. Y cada 5 minutos se libera 1 miligramo. Lo cual quiere decir que tampoco no se dice, en el contexto no se dice toda la verdad, ¿no? Y se han encontrado, y además puedes encontrar de los que tenían más nicotina, que como máximo ellos dicen que es 30 miligramos, se han encontrado hasta 100 miligramos de nicotina. Porque claro, cada marca lo utiliza a su manera, lo manipula, lo hace y luego el fumador también. Interpreta la información de una manera. Sí. Si se consume con nicotina, entonces es tóxico. O sea, no nos podemos engañar. A ver, yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, yo fui fumadora
Entonces, cuando un fumador lleva horas sin fumar, por ejemplo, por eso los que tienen una adicción importante cuando se levantan fuman enseguida, ¿no? Llevan horas, necesitan su nicotina. Entonces, si tú pasas de estar fumando, pongamos, un paquete al día, que son 20 miligramos de nicotina prácticamente, ¿no? Entonces, y pasas a cigarrillos electrónicos, si tú no consumes la cantidad a la que tu organismo lo tienes tú acostumbrado, ¿verdad? Tienes mono. O sea, cuando te falta la concentración de droga a la que tú tienes tu patrón determinado, tienes un mono. Entonces, no puede ser que digan, tiene poca nicotina, pero tú no tienes mono. No, es que estás tomando la nicotina a la cual tú estás acostumbrado. Pero con otro formato, como Pero con otro formato. O sea, no es decir, quiero dejar de fumar, voy a vapear. No. No. Bueno, no. A ver, los estudios que existen han demostrado, uno, que los fumadores no estaban contentos con el vapear, ¿vale? Otro, que se hizo uno comparativo con parches de nicotina y con nada también. Bien, el resultado fue que dejaban de fumar prácticamente en la misma proporción que los que habían utilizado parches de nicotina. Entonces, yo prefiero parches de nicotina que solo llevan nicotina, ¿vale?, a un líquido que además lleva cancerígenos y un montón de sustancias tóxicas. Claro, es quizá el formato el que engaña, entre El formato comillas. engaña, sí, claro. Y si es una inhalación, por ejemplo, es un tipo de inhalación, ¿no? ¿No tendría que controlarse también sus ingredientes? Es decir, claro, que constaran ahí, pero quizá legalmente no tienen por qué... Claro, es que no consta nada. Entonces, la nueva regulación quiere conseguir que esté registrado en las cajas la cantidad de sustancias que llevan, por ejemplo. Las sustancias y las cantidades, que luego ¿no? El fumador con el mono quizá se hace un lío, Neus. Si inhala fuerte, ingiere más cantidad. ¿Qué puntos en común tienen con el tabaco los cigarrillos electrónicos desde el punto de vista médico, después de todo lo que nos ha contado, pero además de eso, ¿no? Bien, podríamos decir que en conjunto la cantidad de sustancias que tienen los cigarrillos electrónicos están a un menor nivel que a la que contiene el tabaco, ¿no? En conjunto. En conjunto, porque por ejemplo el níquel está a la misma cantidad o incluso en proporción mayor, pero en conjunto tienen menos concentración. Entonces, podrías pensar que esto es como si fueras un fumador de cigarrillos, un light, ¿no?, que fumas poco, entonces te pasas a fumar cigarrillos electrónicos. Pero luego aquí ya viene nuestra constitución individual, los genes de cada uno. Tú puedes ser más sensible a ciertas concentraciones de sustancias que otro y que otra persona, y que por lo tanto, si pongamos, necesitas 20 años para desarrollar un cáncer de pulmón, pongamos, ¿no? Pero igual con el cigarrillo electrónico necesitarás 30, pero igual lo podrás desarrollar probablemente porque estás expuesto a cancerígenos y a sustancias tóxicas. Entonces esto ya depende mucho también de la constitución genética de cada persona. Todos sabemos que el consumo de tabaco va asociado a enfermedades graves, aún así nos seguimos preguntando por qué es tan difícil abandonarlo, por qué buscamos estos sustitutos o estas justificaciones, ¿no?, que se convierten en un negocio gigantesco, ¿no? Y tanto. ¿Por qué? Pues porque es una droga. Realmente cuando tú inhalas nicotina, cuando tú consumes nicotina, entre las cosas que cuando la nicotina a los 7 segundos, cuando tú inhalas nicotina de un cigarrillo, a los 7 segundos ya la tienes en tus neuronas y ahí ejercen su principal acción. Y entre esa acción tiene, por ejemplo, que liberan las hormonas que nos ayudan a sobrellevar el estrés, la adrenalina y la noradrenalina. Por lo tanto, fíjate que los fumadores, cuando están en situaciones de estrés, lo que hacen es fumar, y fumar intensamente. Entonces, claro, eso lo necesitamos. Entonces, es muy difícil que has de tener, como no tengas una decisión de decir, yo aguanto lo que sea, porque lo que quiero es dejar de fumar. Claro, no es tan fácil, pero has de querer
Y ciertamente aquello de querer es poder, sí que puede ser, pero has de quererlo de verdad, montarte las estrategias, hacer tratamientos si hace falta y lo que sea necesario. Para huir o para abandonar esa dependencia, Sí. quizá por llamarlo de alguna forma, porque, a ver, ¿qué cantidad de muertes se producen al año relacionadas con el tabaquismo? Bueno, en España los estudios que hay es que demuestran que alrededor de 50.000 muertes están relacionadas con el tabaquismo. 50.000 muertes al año. Al año. Y el tabaco también es cierto que ha pasado por diferentes etapas sociales. Fue visto en su momento como una costumbre elitista y después pasó a ser vista casi como vulgar, ¿no? Ahora está prohibido en lugares públicos. ¿Cree que la sociedad se va concienciando de los peligros que supone fumar, ser fumador, a golpe de prohibición? ¿Nos vamos concienciando en la sociedad o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque tú puedes pensar que, a ver, si los sanitarios, la gente que domina el tema, lo prohíbe, es porque realmente deben tener razones que lo justifique, que no lo hacen porque quieren, sino porque para tu salud es buena esta prohibición. De hecho, esto es importante en los adolescentes, que sean conscientes de que hay unas normativas, porque entonces son conscientes de que realmente es perjudicial. Y está bajando el consumo en adolescentes. Es importante, pero está bajando el consumo de tabaco. Entonces, lo que pasa es que se han creído que, pasándose a los cigarrillos electrónicos, pues, como no hacían daño, no pasaría nada. Pero es la puerta de entrada a la adicción a la nicotina que tienen los adolescentes. Entonces, ¿qué más se podría hacer para intentar disuadir a los fumadores que se planteen dejar esa adicción? Yo creo que, a ver... Aparte de desengañarse, por ejemplo, del cigarrillo electrónico. Pues, primero, generalmente lo que hace un fumador es intentarlo él mismo, él solo. Y muchos lo consiguen. ¿A pelo? ¿Verdad? Sí, a pelo, sí, lo consiguen. Y si ven que no lo consiguen, que busquen ayuda en profesionales sanitarios que se dedican a esto. Tenemos tratamientos, tenemos estrategias psicológicas, tenemos un montón de cosas con las que les podemos ayudar. ¿Probadas científicamente? Sí. Sí, claro, esta es la diferencia. Pues Neus Altet, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Gracias.